Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a comprender el concepto de variable, aprender a definirlas y vamos a conocer los tipos de datos. Bien, pero antes, ¿qué es una variable? Bueno, pues una variable, la teoría me dice que es un espacio reservado en la memoria que, como su nombre lo indica, puede cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Bien, pues vamos a explicar el concepto de variable. Supongamos que una persona que trabaja en un supermercado empaquetando los productos de los clientes recibe un pago al día de 50 pesos, más lo que le vayan dando los clientes de propina. Entonces, esta persona al inicio del día tiene ya 50 pesos asegurados. Supongamos que un cliente le da 10 pesos. Por lo tanto, el sueldo se va a calcular con el pago del día, que son 50 pesos, más la propina. Entonces el sueldo cambia. En este caso el sueldo ahora es de 60 pesos. En otro momento del día, otro cliente le da 5 pesos. Su nuevo sueldo se va a calcular de acuerdo al sueldo que ya tenía, más los 5 pesos. Por lo tanto el sueldo es 65. Y así va a suceder con el resto del día, dependiendo las propinas que le vaya dando la gente. Al final del día, esta persona se va a llevar un sueldo final, en este ejemplo, de 92 pesos. Entonces, esto es el concepto de variable, es un espacio de memoria que va a ir cambiando durante la ejecución del programa. Como podemos ver aquí, el sueldo empieza con 50 pesos, pero en el transcurso del día, este sueldo va variando, va cambiando, dependiendo las propinas que le vaya dando la gente. Bien, pues vamos a profundizar este tema en el simulador. En programación, una variable es una simple letra o una palabra que almacena un dato. Por ejemplo, la variable nombre. Bien, pues esta variable es un espacio de memoria en la cual le vamos a asignar un dato. Para asignarle un dato utilizamos el operador de igual o asignación. Bien, pues supongamos que esta variable va a almacenar un nombre. Por ejemplo, Pedro. Ya con esto he declarado una variable y le hemos almacenado la palabra o el nombre Pedro. Voy a crear otra variable, en este caso la variable número 1, y le vamos a asignar el número 10. En la clase anterior les comentaba que cuando escribimos una frase o una letra se deben escribir entre comillas dobles. Cuando en una variable almacenamos un número, este número no se escribe entre comillas dobles, simplemente se escribe el número. Bien, vamos a crear otra variable, por ejemplo la variable número 2. Esta variable va a ser igual al número 20.5. Muy bien, y creamos otra variable. De hecho la voy a poner aquí abajo. Voy a decir vocal es igual y simplemente le colocamos una letra. Por ejemplo la letra A. Bien, pues aquí tengo ya 4 variables. La variable nombre, vocal, número y número 2. Voy a colocar otra variable, la vamos a llamar resultado. Esta variable va a ser igual, voy a colocar el número 5 y escribimos el operador de mayor que. No te preocupes si todavía no comprendes o no conoces cómo funciona este operador, ya que más adelante lo vamos a conocer a fondo. Bien, pues vamos a colocar el número 3. Te adelanto que lo que estoy haciendo aquí es evaluar si el número 5 es mayor a 3 y el resultado lo estoy almacenando, por supuesto, en la variable resultado. Bien, pues ya hemos declarado 5 variables. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ejecutamos el programa? Bien, pues como podemos ver en pantalla no se muestra nada, porque las variables, como ya mencionaba, simplemente es un espacio de memoria que te permite almacenar un dato. Pero para que yo pueda ver el resultado de una variable, tengo que hacer uso de la función escribir. La función escribir nos permite mostrar en pantalla un mensaje, pero también nos permite mostrar el resultado de una variable. Si por ejemplo yo pongo escribir y pongo la variable nombre, si corremos nuevamente el programa, en pantalla se muestra el nombre de Pedro, ya que en la variable nombre almacenamos el nombre Pedro. Bien, colocamos nuevamente la función escribir y colocamos la variable vocal. Utilizamos la función escribir y vamos a mostrar en pantalla la variable número 1. Utilizamos la función escribir y mostramos en pantalla la variable número 2. Y finalmente, con la función escribir, mostramos en pantalla
la variable resultado. Bien, probamos el programa y como puedo ver en pantalla se muestran los datos que se encuentran almacenados en la variable. Pedro, la letra A, el número 10, 20.5 y después me dice verdadero. Este es el resultado de evaluar esta sentencia. 5 es mayor a 3, por lo tanto me está diciendo que es verdadero. ¿Existe alguna regla para declarar una variable? De hecho sí, yo no puedo declarar una variable y empezarla con un número. Por ejemplo, 2, nombre, es igual a María. Esto me marcaría un error y de hecho ya lo puedo ver porque se marca en color rojo. Si corremos el programa, como puedo ver, el programa no corre porque me está marcando un error. Entonces, las variables deben empezar con una letra, no pueden empezar con un número. Podemos colocar número, pero los podemos colocar al final, por ejemplo que diga nombre 2 o incluso en medio. Ya va a depender del tipo de variable que se esté declarando. Tampoco no puedo escribir las variables de la siguiente manera. Por ejemplo, mi nombre. Esto no se puede hacer, ya que en las variables no puedo colocar un espacio en blanco. Las variables se tienen que escribir pegadas en una sola palabra. Por ejemplo, mi nombre. En dado caso que yo necesite colocar un espacio, lo que puedo escribir es un guión bajo. Esto lo podemos hacer sin ningún problema. Una recomendación que yo te doy como buena práctica es que cuando declares una variable, esta no sea muy grande y sin sentido. Por ejemplo, esta variable, pues como su nombre lo dice, es una variable muy grande y no tiene sentido. Yo no te recomiendo que los nombres de las variables sean muy grandes, porque como las vamos a volver a utilizar, entonces si la escribimos mal, pues el resultado no se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar el resultado de esta variable al utilizar la función escribir, para empezar, como es tan grande, pudiera ser que la escriba mal. Entonces esto, como buena práctica, no te lo recomiendo. Las variables deben ser cortas y concretas, es decir, yo tengo una variable que se llama nombre porque almacena un nombre. Tengo una variable que se llama vocal porque almacena una letra. Y también tengo una variable que se llama número 1 porque almacena un número. Antes de utilizar una variable, esta se debe declarar. Para declarar una variable utilizamos la palabra reservada, definir. Una palabra reservada es una palabra que utiliza el simulador para realizar cierta acción. En este caso nos permite declarar las variables. Por ejemplo, la variable nombre la vamos a declarar de tipo carácter. ¿Cuándo vamos a declarar una variable de tipo carácter? Cuando utilicemos una variable en donde se va a almacenar un nombre, una letra o simplemente un mensaje. Entonces, cuando vamos a escribir este mensaje entre comillas dobles, esta variable se debe declarar de tipo carácter. Muy bien, utilizamos la palabra reservada definir y declaramos la variable número 1. Esta variable la vamos a declarar de tipo entero. ¿Cuándo declaramos una variable de tipo entero? Como su nombre lo indica, cuando trabajemos con variables en donde van a almacenar números enteros, como es el caso de la variable número 1 que está almacenando el número 10. Vamos a definir otra variable, en este caso será la variable número 2. Esta variable la vamos a definir como de tipo real. Las variables de tipo real son aquellas que utilizan números con punto decimal. Por ejemplo, número 2 la hemos declarado de tipo real porque está almacenando el número 20.5. Cuando declaramos una variable de tipo real, por ejemplo, voy a declarar la variable x, estas variables también pueden almacenar números enteros. Por ejemplo, yo puedo decir x es igual a 5. Entonces, las variables que se declaran de tipo real pueden almacenar números con punto decimal o pueden almacenar números enteros sin ningún problema. Por otro lado, se encuentran las variables que se declaran de tipo lógico. En este caso, la variable resultado. Esta variable la declaramos de tipo lógico, ya que estas variables únicamente pueden almacenar dos tipos de datos, verdadero o falso. Si corremos este programa,
Como resultado me dice lo siguiente, verdadero. Quiere decir que esta condición se está cumpliendo. 5 es mayor a 3. Pero por ejemplo, si cambiara el operador, en este caso colocara el operador de menor que, si corremos nuevamente el programa, ahora en pantalla me muestra el siguiente mensaje, me dice falso. Quiere decir que esta operación no se cumple, es decir, el 5 no es menor al 3, por lo tanto me está diciendo que es falso. Muy bien, con esto finalizamos esta clase. Espero que hayas comprendido el concepto de variable y cómo declararlas de acuerdo al tipo de dato que van a almacenar. Bien, pues nos vemos en la siguiente clase.